Vamos a hacer el repaso de algunos puntos importantes acerca de citoplasma y el primero de ellos es el protoplasma. El protoplasma se define como todo aquello vivo que está dentro de una célula. Prácticamente todas las estructuras serían vivas, lo único que no son las inclusiones. El protoplasma tiene tres propiedades básicas que nos marcan los libros de histología y las tenemos enlistadas del lado izquierdo. La primera de ellas es la irritabilidad, que se define como toda aquella capacidad que tiene de recibir y procesar estímulos, los que sean. La otra propiedad del protoplasma es el metabolismo, que es la capacidad de sintetizar y degradar sustancias, nutrientes, moléculas, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Y el otro, que es la reproducción, que es la capacidad de poder generar células de las mismas características o al menos compartidas con la célula progenitora. Algunos otros textos nos marcan otra lista de propiedades que tiene el protoplasma y son conductibilidad, que es la capacidad que tiene una célula de mantener un potencial de membrana y un potencial de acción. Esto se refiere a cargas eléctricas positivas y negativas a cada lado de la membrana, y cuando se modifica esa conductibilidad, cuando se modifican esas cargas, la célula es indicada para iniciar a trabajar, iniciar una acción. A eso se le llama potencial de acción, o que simplemente se mantenga en reposo, y a eso se le llama potencial de membrana. Otra es la contractilidad, que es la capacidad de una célula de modificar su forma, su tamaño, ya sea haciéndose más pequeña, haciéndose más grande o bien desplazándose. El crecimiento, pues, es la capacidad de incorporación de nuevas estructuras, nuevas moléculas para incrementar el tamaño y la madurez de la célula. La respiración se refiere a la capacidad que tiene de utilizar el oxígeno para los procesos principales de degradación de los carbohidratos a través del ciclo de Krebs y de los ácidos grasos a través de la beta oxidación. La absorción, la capacidad de captar sustancias. Ya habíamos hablado nosotros de la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores que puede llevar a cabo la célula. Secreción y excreción, que las dos son funciones de sacar sustancias, sacar moléculas hacia el exterior de la célula. La diferencia es que secreción van a ser sustancias útiles para el cuerpo, por ejemplo, la leche, las hormonas, y la excreción es el desecho de sustancias, es decir, la basura que produce la misma célula. Algo que también habíamos comentado es que la membrana celular o plasmalema tiene dos capas, una capa de fosfolípidos arriba y una capa de fosfolípidos abajo. Estas caras generalmente están pegadas, pero cuando se hacen técnicas de criofractura en los cortes histológicos, se pueden poner sustancias que me separan las dos capas de fosfolípidos. Por lo tanto, estas dos capas que están aquí separadas, una se llamará cara E y otra se llama cara P. Cara E porque da hacia el exterior de la célula, y cara P porque mira hacia el protoplasma de la célula. Habíamos comentado que existen diferentes proteínas integrales que atraviesan la membrana en su totalidad. Cuando se hace esta separación de las hojas, se ve que las proteínas tienden a quedarse pegadas a la cara P. Por eso, cuando tenemos la microfotografía electrónica, aquí tenemos que la cara P, que sería esta, se ve más rugosa porque quedaron más proteínas en ella. La cara E sí tiene proteínas, pero es en menor cantidad, por eso se ve más lisa, y tiene perforaciones, que es donde encajan, donde entran las proteínas integrales que se quedaron en la cara P. Otro concepto que habíamos comentado es el ergastoplasma. En la antigüedad, cuando la microscopía no estaba tan avanzada, al hacer los cortes histológicos se observaban las células que tenían una serie de puntilleo en su interior, y este puntilleo no es otra cosa más que el retículo endoplásmico rugoso que tiene adheridos los ribosomas. Entonces, en los cortes se ve este puntilleo negro. Los histólogos antiguos le llamaban ergastoplasma. Ya después, con las técnicas modernas, se vio que no se trata más que del retículo endoplásmico rugoso. Y hablando de los ribosomas, recordemos que los ribosomas son estas estructuras grandes
y esas estructuras pequeñas. Tiene dos subunidades que en conjunto van a producir las proteínas. Esto se le llamará ribosoma y el núcleo es quien le envía este ARN mensajero al ribosoma para que lea y sepa el orden en que debe colocar cada aminoácido y así formar una cadena proteica. En una célula puede ser que varios ribosomas estén a la vez utilizando el mismo ARN mensajero, que aquí tiene forma de listón, y cada uno de ellos está produciendo sus proteínas. Entonces, cuando en el microscopio se encuentra una serie de ribosomas unidos por una cadena, por un listón de ARN mensajero, a esto se le conoce como polirribosomas. Los polirribosomas se encuentran adheridos al retículo endoplásmico rugoso y habíamos comentado que la función principal de estos ribosomas es la síntesis de proteínas que va a ser exportada de la célula, es decir, que va a salir, va a ir a hacer funciones a otro sitio. En el citoplasma se van a encontrar también ribosomas solitos y a esos ribosomas solitos se les llama ribosomas libres. Esos ribosomas libres también sintetizan proteínas, pero la diferencia con el polirribosoma es que estos ribosomas van a producir proteínas que se van a quedar dentro de la misma célula. Esa es la diferencia. Y bueno, habíamos hablado también nosotros del citoesqueleto de la célula. El citoesqueleto está compuesto por tres elementos principales. Los microtúbulos, que aquí los tenemos representados en color azul, que son tubos huecos rígidos. Los filamentos delgados o microfilamentos que están compuestos de actina. Dijimos que es de los pocos orgánulos de los cuales nos tenemos que aprender sus medidas. Los microtúbulos, un diámetro de 20 a 25 nanómetros. Los microfilamentos de 6 a 8 y los filamentos intermedios que los tenemos aquí, aproximadamente de 8 a 10 micrómetros. Y se les conoce en conjunto como citoesqueleto porque es lo que le da rigidez, sostén a una célula como si fuera su esqueleto. Entonces, habíamos comentado aquí de los microtúbulos, aquí ya les puse las medidas y pues aquí tenemos las formas. Entonces, en el caso de los microtúbulos, que son los más gruesos, son tubos rígidos compuestos de dímeros de tubulina, tubulina alfa, tubulina beta, ¿sí? Como son como cuentas, como las chocoretas, de esa forma están. Y dijimos que si nosotros partimos este microtúbulo, cada segmento está formado de 13 tubulinas. Los filamentos de actina, que es esta la subunidad de actina, dijimos que cada bolita se llama actina G, también tiene la forma de una chocoreta. Y la actina G, cuando se une en una forma de cadena con varias, a esta se le llama cadena F de fibrilar. Y G de globular, tiene forma como de globo cuando está individual. Dos cadenas de actina F se trenzan, forman una cadena doble, a eso se le llama bicatenaria torcida, y es lo que nos forma el filamento de actina. Y los filamentos intermedios, que hay muchos, dijimos que generalmente son monómeros en forma de bastón, que se unen uno con otro formando dímeros. Dos dímeros se juntan y ahora forman un tetrámero, y los tetrámeros escalonados se tuercen como si fuera un lazo, una reata, y van a formar los filamentos intermedios. Pues aquí tenemos cuáles son los filamentos intermedios, o sea, la citoqueratina, los neurofilamentos, la bimentina y las láminas. Esta citoqueratina la tendré principalmente a nivel de la piel. Los neurofilamentos a nivel de la neurona. Las láminas se van a comentar en el núcleo y bimentina que se encuentra en otras células. Aquí, bueno, este es de su libro de histología, donde nos ponen las características, donde hay su forma, que la acabo de describir, su diámetro, su unidad proteica básica, los microfilamentos van a estar dados principalmente por la actina G, los filamentos intermedios, ya los comentamos, la lámina, los neurofilamentos, etcétera. Y los microtúbulos van a ser los dímeros de tubulina. Dijimos que los microfilamentos o filamentos de actina van a estar polarizados, van a tener un extremo plus que va a crecer
rápidamente y un extremo minus que no va a crecer tan rápido. Los filamentos intermedios no presentan esta polaridad y los microtúbulos sí lo van a presentar. En este caso, los microtúbulos, el único que crece es el extremo plus, porque el minus no crece y va a estar inmerso en el centro organizador de microtúbulos. Y la ubicación en la célula, dijimos que los microtúbulos van a ser el sitio para la formación del uso mitótico, el centro de cilios y el centro organizador de microtúbulos. Los intermedios van a estar en diferentes partes del citoplasma y en los núcleos se van a encontrar principalmente debajo de su membrana nuclear. Y en el caso de los filamentos activos, de actina van a estar principalmente en el centro de las microvellosidades, que en el tema de epitelio lo comentaremos, y en toda parte de la célula donde se lleve a cabo contracción. Los centriolos es otro orgánulo que habíamos comentado que es eh, no membranoso y dijimos que están compuestos por tripletes, es decir, grupos de 3 microtúbulos. Pues 3, 3, 3. Y al final, ¿cuántos tripletes de microtúbulos forman el centriolo? Son 9. Si los contamos, son 9 tripletes. Y se le pone el más cero porque no hay nada en el centro, no hay ninguna estructura. Ya después vamos a comentar que habrá estructuras que se parecen mucho, pero que aquí van a tener en el centro 1 o 2 microtúbulos más. Si nosotros vemos cada uno de estos tripletes, vemos que los microtúbulos se van a llamar A, B o C, dependiendo del orden. Los A van a ser los que están en el centro, los B en medio y los C van a estar afuera. La característica de los microtúbulos A es que son los únicos que van a estar completos y van a tener sus 13 tubulinas. El B y el C son incompletos porque toman pared de sus compañeros. El B y el C tienen forma de C que no se cierra totalmente el microtúbulo. Los centriolos, dijimos que en la mayoría de las células se va a encontrar un par y este par van a estar en disposición ortogonal, que quiere decir que van a estar a 90 grados. Generalmente va a haber un centriolo inmaduro y uno maduro. El inmaduro se acaba de producir, el maduro ya lleva más tiempo. Estos centriolos van a tener aquí, en su parte de abajo, una proteína llamada gamma globulina que va a hacer que se inserte en el centro organizador de microtúbulos. La centrina se va a encontrar en el centro y la diferencia del maduro con inmaduro es que el maduro va a tener apéndices, que son estos azulitos, y va a tener satélites, que son estos piquitos amarillos, que son moléculas proteicas que les crecen conforme van madurando. Estos centriolos dijimos que van a estar introducidos en una estructura que se llama centro organizador de microtúbulos, en donde estos anillos son la tubulina G, donde salen estos microtúbulos para que puedan ir hacia diferentes regiones de la célula. Y esto se le va a conocer como centro organizador de microtúbulos. Y estos microtúbulos dijimos que van a tener dos tipos de proteínas llamadas unas cinesinas y otras llamadas dineínas. Aquí le ponen dinesinas, pero también se le conoce como dineínas. Entonces, la cinesina se va a encargar de llevar el orgánulo que o lo que van a transportar hacia el extremo plus, es decir, hacia arriba, hacia donde está creciendo. Y la dinesina o dineína va a llevar los orgánulos al sentido contrario, de la periferia hacia el centro, es decir, de aquí hacia el centro. Y por último, la matriz citoplasmática, que va a ser todo aquello gel acuoso en el cual van a estar inmersos los diferentes orgánulos. Entonces, ¿qué va a contener la matriz citoplasmática? Va a contener electrolitos, por ejemplo, el sodio, el potasio, calcio. Va a contener metabolitos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y va a ser el sitio donde se van a llevar a cabo algunos procesos fisiológicos que no se llevan a cabo en los orgánulos. Así también se van a llevar a cabo reacciones citoplasmáticas. Va a contener también agua y una red de finas hebras microtraveculares y vinculadoras que van a ocasionar que la célula se mantenga
fija juntamente con el citoesqueleto. Entonces, ahí mismo, dentro de la matriz citoplasmática, vamos a tener las inclusiones, que dijimos que es la parte no viva de la célula y que son depósitos de varias cosas. Algunos de ellos van a ser los pigmentos, por ejemplo, la lipofuscina, que va a ser un pigmento de la vejez, la hemosiderina, que va a ser depósitos de hierro, y estos pues van a teñir a la célula. También puede haber algunos pigmentos, por ejemplo los carotenos, cuando se consume mucha zanahoria o algunos vegetales rojos, y estas se van a depositar ahí en la célula y ahí van a estar fijos. Otras inclusiones van a ser, por ejemplo, el glucógeno, los lípidos que se van a almacenar ahí. Algunas inclusiones van a estar en forma de piedritas cristalinas, otras van a ser inclusiones artificiales como los tatuajes. Aquí tenemos los gránulos de glucógeno, de lípidos, de melanina y de simógeno, que van a ser proteínas que se van a salir. Por último, los ácidos nucleicos, tenemos dos tipos de ácido nucleico, que va a ser el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico y ribonucleico. La diferencia es que, bueno, el desoxirribonucleico ADN va a estar en una doble cadena con sus pares de bases, que van a ser citosina, guanina, adenina, timina, y los nucleótidos van a ser de ADN. Y en el ARN va a ser una sola cadena, un esqueleto. Su glucosa base va a ser la ribosa. En el caso del ADN va a ser la desoxirribosa. Y aquí no va a haber timina, sino va a haber uracilo. De los ARN tenemos tres tipos. El ARN mensajero, que se va a encargar de, como su nombre lo dice, llevar un mensaje. Es decir, lee el ADN del núcleo y ese ADN del núcleo va a copiarse en este ARN como si fuera una plantilla y va a llevar a los ribosomas la información para ver la secuencia de proteínas. El ARN de transferencia va a ser aquella que se va a encargar de cargar las moléculas de aminoácidos y se las va a llevar al ribosoma. Y el ARN ribosómica va a ser una estructura especial que va a contener el ribosoma aparte de sus proteínas estructurales.